Imagina por un momento que despiertas en medio de la noche con un dolor insoportable recorriendo todo tu cuerpo. No sabes exactamente qué te está pasando, pero sientes que algo no está bien. Tal vez tienes una infección, tal vez una herida que no deja de arder, o tal vez una enfermedad que lentamente está consumiendo tu energía. Intentas levantarte, pero el dolor es demasiado fuerte. Buscas ayuda, pero no existe un hospital al que puedas ir, no hay médicos modernos que puedan examinarte, no existen medicamentos que puedan aliviar lo que sientes. No hay antibióticos, no hay anestesia, no hay conocimiento científico como lo entendemos hoy. Y sin embargo, hay alguien que puede ayudarte, o al menos eso crees. Un médico se acerca a ti, alguien respetado en su comunidad, alguien que ha aprendido técnicas transmitidas durante generaciones. Pero lo que está a punto de hacer, cambiaría completamente tu idea de lo que significa la medicina. Bienvenido al antiguo Egipto, una civilización que durante miles de años fue considerada una de las más avanzadas del mundo, un lugar donde se construyeron monumentos imposibles, donde la arquitectura y la ingeniería alcanzaron niveles impresionantes, donde la escritura y el conocimiento florecieron de maneras que aún hoy seguimos intentando comprender. Pero cuando se trata de la medicina, la historia da un giro inesperado, uno mucho más oscuro, más inquietante y, en muchos casos, profundamente perturbador. Porque la medicina egipcia no era simplemente un conjunto de técnicas para curar enfermedades. Era una mezcla extraña, casi incomprensible para nosotros, de observación, tradición, creencias religiosas y prácticas que hoy consideraríamos absolutamente repugnantes. Para los egipcios, el cuerpo humano no era solo un sistema biológico, era un campo de fuerzas invisibles, un equilibrio delicado entre lo físico y lo espiritual. Las enfermedades no eran simplemente infecciones o fallos internos, eran señales de que algo estaba fuera de lugar en un nivel más profundo. Podían ser causadas por espíritus malignos, por castigos divinos, por energías negativas que invadían el cuerpo sin ser vistas. Y si el origen del problema era invisible, entonces la solución también podía serlo. Eso llevó a la creación de tratamientos que hoy nos resultan difíciles de imaginar. Tratamientos que incluían sustancias que jamás consideraríamos seguras, prácticas que desafiaban cualquier lógica moderna y combinaciones que, a primera vista, parecen sacadas de una pesadilla. Estamos hablando de remedios hechos con excremento humano, aplicados directamente sobre heridas abiertas, mezclas de grasa animal que ya comenzaban a descomponerse bajo el calor del desierto, sangre utilizada como si fuera una fuente de energía capaz de restaurar la vida, y preparados extraños que combinaban elementos naturales con rituales mágicos, palabras sagradas y objetos considerados protectores. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante, porque lo más impactante no es que estos tratamientos existieran, ni siquiera lo repugnantes que eran, sino el hecho de que algunos de ellos parecían funcionar. A lo largo de este recorrido, vamos a adentrarnos en el lado más oscuro de la medicina egipcia, vamos a descubrir qué hacían realmente los médicos de esa época, cómo pensaban, qué creían sobre el cuerpo humano y por qué sus métodos, aunque grotescos, no eran completamente aleatorios. Vamos a explorar un mundo donde la línea entre la ciencia y la superstición era casi inexistente, donde la desesperación por curarse llevaba a las personas a aceptar cualquier tratamiento, sin importar lo extraño o peligroso que fuera. Porque cuando estás enfermo y no hay otra opción, cualquier cosa puede parecer una esperanza. Y eso es exactamente lo que eran estos tratamientos. Esperanza. Una esperanza construida sobre siglos de observación, ensayo y error, donde cada intento, exitoso o no, contribuía a la acumulación de conocimiento. Los médicos egipcios no eran simplemente personas improvisando, eran individuos que observaban el cuerpo humano con atención, que registraban síntomas, que experimentaban con diferentes sustancias y que, de alguna manera, intentaban entender lo que estaba ocurriendo. Aunque muchas veces sus conclusiones estuvieran influenciadas por creencias espirituales, había un intento real de comprender.
Y eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante, porque no estamos hablando de ignorancia pura, sino de una forma primitiva de ciencia mezclada con miedo, religión y necesidad. Pero también debemos enfrentar una verdad incómoda, una que cambia completamente la perspectiva de todo esto. Durante miles de años, la diferencia entre curar y empeorar una enfermedad era extremadamente delgada. Un tratamiento podía salvarte o matarte. No había garantías, no había estudios clínicos, no había pruebas controladas. Todo era un experimento constante, donde el cuerpo humano se convertía en el campo de prueba. Y aún así, la gente confiaba. Confiaba porque no tenía otra opción. Confiaba porque la alternativa era no hacer nada. Y no hacer nada significaba morir. En este mundo antiguo, la medicina no era solo una práctica, era una lucha constante contra lo desconocido, una batalla contra fuerzas que no podían ver ni comprender completamente. Y en esa lucha, surgieron algunos de los métodos más extraños, más perturbadores y más fascinantes de la historia. Métodos que hoy nos hacen cuestionar hasta dónde puede llegar el ser humano en su intento por sobrevivir. Porque al final, eso es lo que realmente está en juego aquí. No se trata solo de tratamientos asquerosos o prácticas extrañas. Se trata de la desesperación, de la necesidad de encontrar una solución en un mundo donde el conocimiento era limitado y el peligro era constante. Se trata de entender que, aunque hoy podamos ver estas prácticas como algo grotesco, en su momento eran consideradas avances, eran intentos reales de combatir el dolor, la enfermedad y la muerte. Y lo más inquietante de todo es que, en medio de todo ese caos, de todas esas prácticas extrañas y repugnantes, había pequeños destellos de verdad, pequeños aciertos que, sin que ellos lo supieran, estaban sentando las bases de algo mucho más grande. Algo que, miles de años después, se convertiría en la medicina moderna. Pero para llegar a eso, primero tenemos que sumergirnos en lo más oscuro. Porque lo que estás a punto de descubrir, no es solo historia. Es un recordatorio de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando su única opción es sobrevivir. Puede parecer imposible de creer, pero en el antiguo Egipto uno de los ingredientes más utilizados en la medicina era algo que hoy nos resultaría completamente inaceptable, algo que asociamos directamente con suciedad, enfermedad y peligro, el excremento. Sí, excremento humano, y también animal. Lo que para nosotros es un desecho sin ningún valor, para los egipcios podía convertirse en una herramienta de curación. Y lo más inquietante es que no se trataba de una práctica aislada o extraña dentro de su cultura, sino de algo relativamente común, registrado en textos antiguos y aplicado por personas que eran consideradas expertas en medicina. Para ellos, el excremento no era simplemente un residuo del cuerpo, sino una sustancia que podía contener propiedades ocultas, algo que había pasado por el organismo y que, de alguna forma, había sido transformado por él. En su forma de ver el mundo, esto le otorgaba cierto tipo de poder. Algo que había estado dentro del cuerpo, que había interactuado con él, podía ser reutilizado para influir en otros cuerpos. Esta lógica, aunque nos parezca absurda hoy, tenía sentido dentro de su sistema de creencias, donde lo visible y lo invisible estaban profundamente conectados. Los médicos egipcios utilizaban el excremento en diferentes tipos de tratamientos, dependiendo del problema que intentaban resolver. En casos de heridas abiertas, por ejemplo, era común mezclarlo con otros ingredientes como miel o leche para crear una especie de pasta que luego se aplicaba directamente sobre la piel. La idea era que esta mezcla protegiera la herida, la cubriera y ayudara en el proceso de curación. En otras ocasiones, se utilizaba para tratar infecciones internas, lo que implicaba algo aún más perturbador, la ingestión de estas preparaciones. Imaginar esto hoy resulta casi imposible, pero en aquel entonces era una práctica real, una opción que muchas personas aceptaban porque no tenían alternativas mejores. Pero aquí es donde la historia se vuelve más compleja, porque aunque el uso de excremento suena completamente irracional, existe una posible explicación que cambia la forma en la que vemos estas prácticas.
Algunos estudios modernos han demostrado que ciertos tipos de excremento contienen bacterias que pueden producir sustancias antibacterianas. En otras palabras, dentro de ese material repulsivo podrían existir elementos capaces de combatir otras bacterias más peligrosas. Esto significa que, sin entender realmente lo que estaban haciendo, los egipcios podrían haber descubierto accidentalmente una forma primitiva de tratamiento contra infecciones. No porque tuvieran conocimiento científico, sino porque observaron resultados. Si alguien aplicaba un determinado preparado y la herida mejoraba, ese método se repetía. Si funcionaba en varias ocasiones, se convertía en parte del conocimiento médico. Así es como muchas de estas prácticas se consolidaron a lo largo del tiempo, no por teoría, sino por experiencia. Pero el problema es que este tipo de tratamiento era extremadamente arriesgado. Porque aunque en algunos casos pudiera ayudar, en muchos otros podía empeorar la situación de forma dramática. El excremento también contiene bacterias altamente peligrosas, capaces de provocar infecciones graves, septicemia e incluso la muerte. Aplicarlo sobre una herida abierta era, básicamente, introducir una enorme cantidad de microorganismos directamente en el cuerpo. Y si el sistema del paciente no era capaz de resistirlo, las consecuencias podían ser devastadoras. Esto convierte a la medicina egipcia en algo profundamente inquietante, porque cada tratamiento era, en cierto modo, un experimento. No había garantías, no había forma de saber si iba a funcionar o no. Era una apuesta constante entre la vida y la muerte. Y aún así, las personas confiaban. Confiaban porque no tenían otra opción. Porque cuando el dolor es intenso y la enfermedad avanza, cualquier posibilidad de mejora, por pequeña que sea, se convierte en algo valioso. Pero el uso del excremento no se limitaba solo a heridas o infecciones. También se utilizaba en tratamientos para problemas digestivos, en irritaciones de la piel e incluso en prácticas relacionadas con la protección espiritual. En algunos casos, se creía que ciertas enfermedades eran causadas por fuerzas malignas y que el uso de sustancias consideradas impuras podía ayudar a expulsarlas. Era una forma de combatir lo negativo con lo negativo, una idea que puede parecer contradictoria, pero que encajaba perfectamente dentro de su visión del mundo. Lo más sorprendente es que estas prácticas no eran vistas como algo desagradable dentro de su contexto cultural. Para ellos, eran soluciones legítimas, parte de un sistema médico que combinaba lo físico con lo espiritual. No existía el mismo rechazo que sentimos hoy, porque su comprensión del cuerpo y de la enfermedad era completamente diferente. Y eso es algo clave para entender por qué estas prácticas se mantuvieron durante tanto tiempo. No se trataba de ignorancia, sino de una lógica distinta, basada en la observación, la tradición y la necesidad. Porque al final, eso es lo que define toda esta historia, la necesidad de sobrevivir. Cuando no hay conocimiento suficiente, cuando no hay herramientas avanzadas, el ser humano utiliza lo que tiene a su alcance. Y en el caso del antiguo Egipto, eso incluía cosas que hoy consideraríamos impensables. Pero hay otro aspecto aún más inquietante en todo esto, algo que rara vez se menciona. El hecho de que algunas de estas prácticas, aunque peligrosas, pudieron haber tenido cierto grado de eficacia, crea una situación muy particular. Porque significa que los egipcios no estaban completamente equivocados. Que, dentro de sus métodos extraños y repugnantes, había pequeños fragmentos de verdad. Fragmentos que, con el tiempo, evolucionarían hacia algo más complejo, más seguro, más efectivo. Pero en ese momento, todo era incierto. Cada tratamiento era una decisión difícil, una elección entre arriesgarse o no hacer nada. Y muchas veces, no hacer nada era la peor opción de todas. Por eso, incluso los métodos más extremos eran aceptados. Porque ofrecían algo que ninguna otra cosa podía ofrecer, una posibilidad. Una pequeña esperanza en medio de la enfermedad. Y eso era suficiente. Pero esta historia no termina aquí. Porque si el uso de excremento ya resulta impactante, lo que los egipcios hacían con la sangre, la grasa y otras partes del cuerpo es aún más perturbador.
Métodos que no solo desafiaban la lógica, sino que llevaban la medicina a un nivel completamente distinto. Un nivel donde la línea entre curar y dañar se volvía casi invisible. Y es ahí donde todo se vuelve aún más oscuro. Si el uso de excremento ya parecía llevar la medicina egipcia a un límite difícil de aceptar, lo que viene a continuación atraviesa una línea aún más inquietante, una que mezcla lo físico con lo simbólico de una manera casi perturbadora. Porque en el antiguo Egipto, la sangre, la grasa y los órganos de animales no eran solo restos biológicos, eran elementos cargados de significado, de poder, de vida. Para los egipcios, la sangre representaba mucho más que un líquido dentro del cuerpo, era la esencia misma de la existencia, el vínculo entre lo físico y lo espiritual, una sustancia que contenía la fuerza vital. Y si la sangre era vida, entonces usarla como tratamiento tenía una lógica clara dentro de su forma de pensar. Aplicar sangre sobre el cuerpo podía transferir esa energía vital, podía fortalecer al enfermo, podía devolverle algo que había perdido. Pero la realidad detrás de estas prácticas era mucho más compleja y peligrosa de lo que imaginaban. Los médicos egipcios utilizaban sangre de diferentes animales, especialmente de ganado, aves y en algunos casos animales considerados sagrados, mezclándola con otros ingredientes para crear preparaciones que luego eran aplicadas directamente sobre el cuerpo. Estas mezclas no eran simples, no eran improvisadas, seguían ciertas fórmulas que habían sido transmitidas a lo largo del tiempo, combinaciones específicas de sangre, grasa, plantas y otros elementos que supuestamente potenciaban sus efectos. La grasa animal, por ejemplo, era uno de los componentes más utilizados en estas preparaciones. Su función principal era actuar como una base, una sustancia que permitía mantener unidos los ingredientes y facilitar su aplicación sobre la piel. Pero también tenía un significado más profundo. La grasa era vista como una reserva de energía, algo que podía nutrir el cuerpo, protegerlo y ayudar en su recuperación. Cuando se mezclaba con sangre, el resultado era una especie de ungüento espeso, oscuro, que se aplicaba sobre heridas, inflamaciones o zonas afectadas por enfermedades. Desde su perspectiva, esto tenía sentido. Estaban utilizando lo que consideraban los elementos más esenciales de la vida para combatir la enfermedad. Pero el problema no estaba en la intención, sino en las consecuencias. Porque en un entorno como el del antiguo Egipto, donde las temperaturas eran extremadamente altas, estas sustancias comenzaban a descomponerse rápidamente. La sangre, la grasa, los órganos triturados, todo se degradaba en cuestión de horas, generando un ambiente perfecto para la proliferación de bacterias peligrosas. Esto significa que muchos de estos tratamientos, en lugar de ayudar, podían empeorar drásticamente la situación del paciente. Aplicar una mezcla en descomposición sobre una herida abierta era, en términos modernos, una receta para la infección. Podía provocar inflamación severa, acumulación de pus, necrosis de los tejidos e incluso gangrena. Y en un mundo sin antibióticos, una infección grave podía ser una sentencia de muerte. Pero a pesar de estos riesgos evidentes, estas prácticas continuaron durante siglos. ¿Por qué? Porque, de manera inesperada, en algunos casos parecían funcionar. Y aquí es donde la historia vuelve a volverse inquietante. Porque aunque muchas de estas mezclas eran peligrosas, algunas incluían ingredientes que tenían propiedades reales, aunque los egipcios no lo supieran. Uno de los más importantes era la miel. La miel era ampliamente utilizada en la medicina egipcia, y no solo por su sabor o su textura, sino porque tenía propiedades antibacterianas naturales. Cuando se añadía a estas mezclas, podía ayudar a combatir ciertas infecciones, reduciendo el crecimiento de bacterias en la herida. Esto significa que, en algunos casos, una preparación que incluía sangre, grasa y miel podía tener un efecto positivo, no gracias a los elementos más repugnantes, sino uno de los pocos ingredientes que realmente tenía un valor medicinal comprobable. Pero desde la perspectiva egipcia, el efecto positivo se atribuía al conjunto, a toda la mezcla, a toda la receta.
No había una forma de aislar qué parte funcionaba y cuál no, y eso llevaba a la repetición de métodos que eran, en gran parte, peligrosos. Este es uno de los aspectos más fascinantes de la medicina antigua, la dificultad de separar lo útil de lo dañino. Sin herramientas científicas, sin conocimiento microbiológico, todo dependía de la observación. Si un paciente mejoraba, el tratamiento se consideraba válido. Si empeoraba, podía atribuirse a factores externos, a la voluntad de los dioses, a la gravedad de la enfermedad. Esto hacía que incluso los métodos más arriesgados siguieran siendo utilizados. Pero hay otro elemento importante en todo esto, algo que va más allá de lo físico. El uso de sangre y partes del cuerpo también tenía un componente simbólico muy fuerte. No se trataba solo de curar el cuerpo, sino de influir en el equilibrio espiritual del paciente. Aplicar sangre podía ser visto como una forma de restaurar la conexión con la vida, de reforzar la energía interna, de proteger contra fuerzas invisibles. En este sentido, la medicina egipcia no puede separarse de su visión del mundo. Todo estaba conectado. El cuerpo, el alma, el entorno, los dioses. Y cualquier tratamiento debía actuar en todos esos niveles. Esto explica por qué prácticas que hoy consideramos peligrosas eran vistas como necesarias. No eran simplemente decisiones médicas, eran actos cargados de significado, intentos de restablecer un equilibrio que se había perdido. Pero incluso con todo este contexto, no podemos ignorar la realidad de sus efectos. Muchas personas debieron sufrir las consecuencias de estos tratamientos, infecciones que empeoraban, heridas que no sanaban, enfermedades que se agravaban en lugar de mejorar. Y aún así, la práctica continuaba. Porque en ausencia de mejores opciones, incluso un método imperfecto podía parecer mejor que nada. Y eso nos lleva a una reflexión inquietante. ¿Hasta qué punto el ser humano está dispuesto a arriesgarse cuando su vida está en juego? ¿Qué tan lejos puede llegar en su búsqueda de una cura? En el antiguo Egipto, la respuesta es clara: tan lejos como fuera necesario. Incluso si eso significaba utilizar sustancias en descomposición, incluso si eso implicaba aceptar tratamientos que hoy nos parecen impensables. Porque en ese contexto, la medicina no era una ciencia exacta. Era una lucha constante contra lo desconocido. Y en esa lucha, cada intento, cada experimento, cada mezcla extraña, era un paso más en la búsqueda de algo que aún no comprendían completamente. Pero esta historia no se detiene aquí. Porque todo este conocimiento, todas estas prácticas, no surgieron de la nada. Fueron registradas, documentadas y transmitidas a través de textos antiguos que aún existen hoy. Textos que contienen recetas reales, instrucciones precisas y una visión detallada de cómo los egipcios entendían la enfermedad y la curación. Y cuando exploramos esos documentos, lo que encontramos es aún más sorprendente. Porque ahí es donde la medicina egipcia revela todos sus secretos, sin filtros. Todo lo que hemos visto hasta ahora podría parecer exagerado, casi como si se tratara de historias distorsionadas por el tiempo, relatos que fueron modificados o malinterpretados a lo largo de los siglos. Pero la realidad es mucho más inquietante, porque existen pruebas reales, documentos antiguos que registran con precisión muchos de estos tratamientos, textos que sobrevivieron miles de años y que hoy nos permiten observar directamente cómo pensaban y cómo actuaban los médicos del antiguo Egipto. Estos documentos son conocidos como papiros médicos y representan una de las fuentes más importantes de información sobre la medicina de aquella época. No se trata de simples anotaciones aisladas, sino de verdaderos manuales que incluyen diagnósticos, recetas, procedimientos y observaciones detalladas sobre el cuerpo humano y sus enfermedades. Al leer estos textos, uno no solo descubre prácticas extrañas, sino también una forma de pensar completamente diferente, una lógica que combina la observación empírica con creencias profundamente arraigadas en lo espiritual. En estos papiros se encuentran cientos de recetas, algunas sorprendentemente complejas, otras increíblemente simples, pero muchas de ellas comparten un elemento en común: la presencia de ingredientes que hoy consideraríamos inusuales, incómodos o directamente perturbadores.
Aparecen combinaciones de plantas con sustancias orgánicas, mezclas que incluyen leche, miel, aceites y, en algunos casos, elementos como excremento o sangre. Todo está escrito con un nivel de detalle que indica que no se trataba de improvisaciones, sino de prácticas establecidas, repetidas y transmitidas a lo largo del tiempo. Uno de los aspectos más fascinantes de estos textos es la manera en la que describen las enfermedades. Los médicos egipcios intentaban identificar patrones, síntomas, comportamientos del cuerpo que les permitieran entender lo que estaba ocurriendo. No tenían el conocimiento científico que tenemos hoy, pero sí tenían una capacidad de observación notable. Registraban cómo evolucionaban las heridas, cómo respondían los pacientes a ciertos tratamientos, qué síntomas aparecían en diferentes etapas de una enfermedad. Este tipo de registro es, en esencia, una forma primitiva de método científico, aunque estuviera mezclado con elementos que hoy consideraríamos irracionales. Porque junto a estas observaciones también aparecen referencias a fuerzas invisibles, a causas sobrenaturales, a la influencia de entidades que no podían ser vistas ni comprobadas. Y eso se refleja directamente en los tratamientos. No era raro encontrar recetas que incluían no solo ingredientes físicos, sino también instrucciones para recitar ciertas palabras, para utilizar amuletos o para realizar rituales específicos mientras se aplicaba el tratamiento. Para ellos, la curación no era solo un proceso físico, era también un acto espiritual, una forma de restablecer el equilibrio entre el cuerpo y las fuerzas que lo rodeaban. Pero más allá de lo extraño, hay algo en estos papiros que resulta profundamente intrigante, y es el hecho de que algunos de los ingredientes que mencionan tienen propiedades que hoy reconocemos como útiles. Por ejemplo, el uso de miel aparece en múltiples recetas y sabemos que la miel tiene propiedades antibacterianas que pueden ayudar en la cicatrización de heridas. También se menciona el uso de ciertos tipos de moho aplicado sobre lesiones, algo que en su momento debió parecer simplemente una sustancia más, pero que hoy sabemos que puede contener compuestos similares a los antibióticos. Esto plantea una pregunta fascinante: ¿hasta qué punto los egipcios comprendían lo que estaban haciendo? La respuesta, probablemente, es que no lo entendían en términos científicos, pero sí reconocían los resultados. Si algo funcionaba, se utilizaba. Si un tratamiento ayudaba a que una herida sanara más rápido, se repetía. Y con el tiempo, esas observaciones se convertían en conocimiento, en tradición, en práctica médica. Pero este sistema también tenía sus limitaciones. Porque no todo lo que se registraba era efectivo, y no existía una forma clara de diferenciar entre lo que realmente funcionaba y lo que no. Esto hacía que muchos tratamientos peligrosos siguieran siendo utilizados, simplemente porque en algún momento parecieron tener un efecto positivo. Y eso es lo que hace que estos textos sean tan reveladores, porque no solo muestran los aciertos de la medicina egipcia, sino también sus errores, sus limitaciones, sus intentos fallidos. Son un reflejo honesto de una época en la que el conocimiento estaba en construcción, en la que cada descubrimiento era el resultado de prueba y error. Pero hay otro aspecto que no se puede ignorar, y es el nivel de organización que estos papiros reflejan. No eran simples notas desordenadas, eran documentos estructurados, con secciones dedicadas a diferentes tipos de enfermedades, con instrucciones claras sobre cómo preparar los tratamientos, cómo aplicarlos, qué esperar después. Esto indica que la medicina egipcia no era caótica, sino que seguía ciertos principios, ciertas normas que eran respetadas por quienes practicaban esta disciplina. Y eso es lo que hace que todo esto sea aún más sorprendente, porque demuestra que, a pesar de las prácticas que hoy consideramos extrañas, existía un intento real de sistematizar el conocimiento, de organizarlo, de hacerlo útil para otros. En cierto sentido, estos papiros son el puente entre el pasado y el presente, una evidencia de que incluso en una época tan lejana, el ser humano ya estaba intentando entender su propio cuerpo, sus enfermedades y las formas de combatirlas. Pero también son un recordatorio de lo difícil que es ese proceso, de lo fácil que es equivocarse cuando no se tienen las herramientas adecuadas, de lo peligroso que puede ser experimentar sin comprender completamente las consecuencias.
Y aún así, estos textos sobrevivieron. Fueron copiados, transmitidos, preservados a lo largo de generaciones, lo que significa que su contenido fue considerado valioso, digno de ser recordado. Y eso nos dice algo importante, que, a pesar de todo, la medicina egipcia funcionaba en cierta medida. No de la forma en que lo hace hoy, no con la precisión que tenemos ahora, pero lo suficiente como para ser útil, lo suficiente como para dar esperanza, lo suficiente como para que las personas confiaran en ella. Y esa confianza es clave para entender por qué estas prácticas se mantuvieron durante tanto tiempo. Porque en un mundo lleno de incertidumbre, donde la enfermedad podía aparecer en cualquier momento y sin explicación, tener algún tipo de respuesta, por imperfecta que fuera, era mejor que no tener nada. Pero cuanto más nos adentramos en estos textos, más evidente se vuelve que la medicina egipcia no puede separarse de su contexto cultural, de sus creencias, de su forma de ver el mundo. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar a continuación. Porque para entender completamente por qué hacían lo que hacían, no basta con analizar los tratamientos. Tenemos que entender lo que creían. Para entender realmente la medicina del antiguo Egipto, no basta con analizar los tratamientos, los ingredientes o las recetas registradas en los papiros, porque todo eso es solo una parte de algo mucho más profundo, algo que define completamente la forma en la que los egipcios veían la enfermedad, el cuerpo y la vida misma, y ese algo es su visión espiritual del mundo. Una visión en la que lo físico y lo invisible estaban completamente entrelazados, donde no existía una separación clara entre ciencia, religión y magia, sino una fusión constante entre estas tres dimensiones. Para los egipcios, el cuerpo humano no era simplemente un conjunto de órganos funcionando de manera mecánica, era un sistema complejo conectado con fuerzas invisibles, con energías que podían ser influenciadas por los dioses, por espíritus o incluso por acciones humanas. La enfermedad, por lo tanto, no era solo una falla biológica, era una señal de que algo estaba fuera de equilibrio, algo que iba más allá de lo físico. Podía ser causada por una maldición, por la acción de un espíritu maligno, por la ira de una deidad o por una alteración en el orden natural del mundo. Y si el origen de la enfermedad era espiritual, entonces la solución también debía serlo. Esto explica por qué muchos tratamientos médicos incluían elementos que hoy consideraríamos completamente ajenos a la medicina, como rituales, palabras mágicas, amuletos y prácticas simbólicas. El médico egipcio no era solo un sanador del cuerpo, era también un intermediario entre el mundo físico y el espiritual, alguien que tenía la capacidad de interpretar lo invisible y actuar en consecuencia. En muchos casos, el tratamiento no comenzaba con la aplicación de una sustancia, sino con la recitación de palabras específicas, fórmulas que se creía tenían el poder de expulsar la enfermedad, de proteger al paciente o de invocar la ayuda de fuerzas superiores. Estas palabras no eran consideradas simples sonidos, eran herramientas, instrumentos capaces de influir en la realidad. Junto a estas prácticas, el uso de amuletos era extremadamente común. Objetos pequeños, muchas veces hechos de piedra, metal o materiales orgánicos, que se llevaban sobre el cuerpo con la intención de proteger contra enfermedades o influencias negativas. Algunos representaban símbolos de protección, otros estaban asociados con deidades específicas y su presencia formaba parte del tratamiento tanto como cualquier medicamento. Desde una perspectiva moderna, todo esto puede parecer irracional, pero dentro del contexto egipcio tenía una lógica clara. Si la enfermedad era causada por fuerzas invisibles, entonces debía combatirse en ese mismo nivel. Y esto no excluía el uso de tratamientos físicos, sino que los complementaba. La medicina egipcia no era una elección entre lo físico y lo espiritual, era una combinación de ambos. Pero lo más interesante es que, incluso dentro de este enfoque profundamente espiritual, existía una base de observación real. Los médicos egipcios no ignoraban el cuerpo, lo estudiaban, lo analizaban, intentaban entender sus señales. Sabían, por ejemplo, que ciertas heridas podían infectarse, que algunas enfermedades empeoraban con el tiempo, que ciertos tratamientos tenían efectos más visibles que otros.
Esta combinación de observación y creencia es lo que hace que su medicina sea tan única, porque no es completamente irracional, pero tampoco es completamente científica. Es un punto intermedio, una etapa en la evolución del conocimiento humano. Y dentro de ese punto intermedio, el papel de la mente también tenía una importancia que hoy comenzamos a entender mejor. Aunque los egipcios no hablaban de términos como efecto placebo, su forma de abordar la enfermedad sugiere que reconocían, al menos de manera intuitiva, la influencia de la creencia en la recuperación. Un paciente que confiaba en el tratamiento, que creía en las palabras del médico, que se sentía protegido por los amuletos, podía experimentar una mejora en su estado, no necesariamente por el efecto físico del tratamiento, sino por la respuesta de su propio cuerpo a esa confianza. Esto no significa que todos los tratamientos funcionaran, ni mucho menos, pero sí sugiere que algunos de los resultados positivos podrían haber estado relacionados con factores psicológicos además de físicos. Y esto añade otra capa de complejidad a la medicina egipcia, porque no solo se trataba de lo que hacían, sino de cómo lo percibían los pacientes. La experiencia de ser tratado, el ritual, la atención, la sensación de que algo estaba siendo hecho, todo eso podía influir en el resultado. Pero también hay un lado más oscuro en esta historia, uno que no se puede ignorar. Porque cuando se combinan prácticas médicas con creencias espirituales, existe el riesgo de que tratamientos peligrosos se justifiquen bajo la idea de que son necesarios para combatir fuerzas invisibles. Y eso es exactamente lo que ocurría en algunos casos. Métodos que hoy sabemos que podían ser dañinos continuaban siendo utilizados porque encajaban dentro de una lógica espiritual, porque formaban parte de un sistema de creencias que no podía ser cuestionado fácilmente. Esto hacía que la medicina egipcia fuera, en muchos sentidos, un terreno incierto, donde el conocimiento real y la interpretación simbólica se mezclaban de manera constante. Y aún así, funcionaba lo suficiente como para mantenerse durante siglos. Porque al final, lo que importa en un sistema médico no es solo su precisión, sino su capacidad de ofrecer respuestas, de proporcionar una sensación de control frente a la enfermedad. Y en ese sentido, la medicina egipcia cumplía su función. Ofrecía explicaciones, ofrecía tratamientos, ofrecía esperanza. Pero esa esperanza estaba construida sobre una base frágil, una mezcla de aciertos y errores, de intuición y creencia, de observación y suposición. Y eso es lo que la hace tan fascinante, porque representa un momento en la historia en el que el ser humano estaba intentando entender algo extremadamente complejo con herramientas muy limitadas. Estaba intentando descifrar el funcionamiento del cuerpo sin tener acceso al conocimiento que hoy damos por sentado. Y en ese proceso, cometió errores, muchos errores, pero también descubrió cosas importantes, pequeñas verdades que, con el tiempo, serían desarrolladas y perfeccionadas. Y eso nos lleva a la última parte de esta historia, porque después de analizar los tratamientos, los textos y las creencias, queda una pregunta fundamental, una que no puede ser ignorada. ¿Cómo es posible que, en medio de tantas prácticas extrañas y peligrosas, algunos tratamientos realmente funcionaran? ¿Qué había detrás de esos resultados? ¿Era pura coincidencia, o había algo más? La respuesta no es simple, pero es precisamente lo que hace que toda esta historia sea tan inquietante. Después de todo lo que hemos visto, después de explorar los tratamientos más extraños, las mezclas más perturbadoras y las creencias más complejas del antiguo Egipto, queda una pregunta inevitable, una que no solo cierra esta historia sino que también la vuelve mucho más inquietante: ¿cómo es posible que algunos de estos métodos realmente funcionaran? Porque si todo fuera completamente inútil, si todos los tratamientos fueran simplemente errores sin ningún resultado positivo, la medicina egipcia no habría sobrevivido durante siglos, no se habría transmitido de generación en generación, no habría sido registrada con tanto detalle en los papiros. Y sin embargo, lo hizo. Eso significa que, en medio de todo ese caos, de todas esas prácticas que hoy consideramos absurdas o incluso peligrosas, había algo que funcionaba lo suficiente como para mantener viva la confianza en ese sistema. La respuesta a esta pregunta no es simple, pero comienza con un concepto fundamental:
ensayo y error. Los egipcios no tenían laboratorios, no tenían microscopios, no tenían acceso al conocimiento microbiológico que hoy nos permite entender cómo funcionan las enfermedades, pero tenían algo que, en muchos sentidos, puede ser igual de poderoso: tiempo y observación. Durante siglos, generaciones enteras repitieron tratamientos, observaron resultados, ajustaron prácticas, transmitieron lo que parecía funcionar y descartaron, en algunos casos, lo que claramente no daba resultado. Este proceso, aunque lento e imperfecto, permitió la acumulación de un tipo de conocimiento basado en la experiencia. No era ciencia en el sentido moderno, pero era un sistema de aprendizaje. Si un tratamiento ayudaba a que una herida sanara, se repetía. Si un paciente mejoraba después de usar cierta mezcla, esa mezcla se convertía en parte de la tradición. Y así, poco a poco, se fueron filtrando algunos elementos que tenían efectos reales. Uno de los ejemplos más claros es el uso de la miel. Hoy sabemos que la miel tiene propiedades antibacterianas que puede ayudar a prevenir infecciones y acelerar la cicatrización de heridas. Los egipcios no sabían esto en términos científicos, pero sí sabían que funcionaba. Lo habían visto, lo habían experimentado. Y por eso la utilizaban con frecuencia. Otro caso interesante es el uso de ciertos tipos de moho. Aunque para ellos podía ser simplemente una sustancia más, hoy sabemos que algunos mohos producen compuestos que pueden inhibir el crecimiento de bacterias, algo que siglos después llevaría al descubrimiento de los antibióticos. Esto no significa que los egipcios descubrieran la penicilina, pero sí sugiere que, de manera accidental, pudieron haber utilizado sustancias con efectos similares. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja, porque estos elementos efectivos no estaban aislados. No se utilizaban por sí solos, sino que formaban parte de mezclas mucho más grandes, combinados con ingredientes que podían ser inútiles o incluso perjudiciales. Esto hacía que el resultado final fuera impredecible. En algunos casos, el componente útil podía ser suficiente para generar una mejora. En otros, los elementos negativos podían anular cualquier beneficio. Y esto refuerza la idea de que cada tratamiento era, en cierto modo, una apuesta. Pero hay otro factor que no se puede ignorar: el cuerpo humano. El cuerpo tiene una capacidad natural de curarse a sí mismo en muchos casos. Muchas heridas sanan con el tiempo, muchas enfermedades desaparecen sin intervención, muchas infecciones leves son controladas por el sistema inmunológico. Esto significa que, en algunos casos, la mejora del paciente podía no estar relacionada directamente con el tratamiento, sino con la propia capacidad del cuerpo para recuperarse. Pero desde la perspectiva de los egipcios, el mérito se atribuía al tratamiento. Si alguien mejoraba después de recibir una preparación específica, esa preparación se consideraba efectiva, incluso si la mejora hubiera ocurrido de todas formas. Este es un fenómeno que sigue existiendo hoy en día, y que hace que sea difícil evaluar la efectividad de ciertos métodos sin un análisis controlado. A esto se suma el componente psicológico, algo que ya hemos mencionado, pero que aquí cobra aún más importancia. La creencia en un tratamiento, la confianza en el médico, el ritual que acompaña la curación, todo eso puede influir en la percepción del paciente, en su estado emocional y, en algunos casos, incluso en su recuperación física. El efecto placebo es una realidad documentada, y aunque los egipcios no lo entendían en esos términos, su sistema médico estaba lleno de elementos que podían potenciarlo. Las palabras mágicas, los amuletos, los rituales, todo contribuía a crear una experiencia en la que el paciente sentía que estaba siendo ayudado, protegido, cuidado. Y eso, en sí mismo, puede tener un impacto real. Pero incluso considerando todos estos factores, hay algo que sigue siendo sorprendente. El hecho de que, en medio de tantas limitaciones, los egipcios hayan logrado identificar ciertos elementos útiles, ciertas prácticas que, de alguna manera, funcionaban mejor que otras. Esto no fue producto de una comprensión científica, sino de un proceso largo, complejo y, en muchos casos, peligroso.
Un proceso en el que el error era común, en el que el fracaso era frecuente, pero en el que, ocasionalmente, se obtenían resultados positivos. Y esos resultados eran suficientes para mantener el sistema en funcionamiento. Lo que esto nos muestra es algo profundamente humano. La capacidad de aprender incluso en condiciones adversas, la necesidad de encontrar soluciones, la voluntad de experimentar, de intentar, de no rendirse frente a la enfermedad. Pero también nos muestra los riesgos de ese proceso, los peligros de actuar sin comprender completamente las consecuencias, las decisiones difíciles que se toman cuando no hay alternativas claras. Y aquí es donde esta historia conecta con el presente. Porque aunque hoy contamos con avances médicos impresionantes, con tecnología avanzada, con conocimiento científico detallado, la esencia de la medicina sigue siendo la misma: entender el cuerpo, combatir la enfermedad, buscar la mejor forma de curar. La diferencia es que ahora lo hacemos con herramientas mucho más precisas, con métodos que han sido probados, con una comprensión mucho más profunda de lo que realmente está ocurriendo. Pero ese camino comenzó hace miles de años, con personas que, sin saberlo, estaban dando los primeros pasos. Personas que utilizaban lo que tenían a su alcance, que observaban, que experimentaban, que intentaban encontrar respuestas en un mundo lleno de incertidumbre. Y eso es lo que hace que la medicina del antiguo Egipto sea tan fascinante. No por lo extraña que era, no por lo repugnantes que pueden parecer algunos de sus tratamientos, sino por lo que representa. Representa el inicio de algo mucho más grande, el comienzo de un proceso que, con el tiempo, llevaría al desarrollo de la medicina moderna. Pero también es un recordatorio de lo frágil que puede ser ese proceso, de lo fácil que es equivocarse cuando no se tiene suficiente conocimiento, de lo peligroso que puede ser experimentar sin entender completamente lo que se está haciendo. Y aún así, en medio de todo eso, surgieron pequeños aciertos, pequeñas verdades que sobrevivieron al paso del tiempo. Verdades que hoy reconocemos, que hoy utilizamos de forma mucho más segura y efectiva. Y tal vez eso es lo más inquietante de toda esta historia. Que incluso en los métodos más extraños, más perturbadores, más difíciles de aceptar, puede haber un fragmento de verdad. Un fragmento que, con el tiempo, puede cambiarlo todo. Si quieres más contenido como este, suscríbete.